Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, hermanos y amigos oyentes. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio devocional Bendecidos en Cristo, basado en el libro de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hoy continuaremos estudiando el capítulo 5, los versículos 9 al 11 de esta epístola. He titulado esta parte del estudio El destino del creyente. El destino del creyente. Leamos lo que nos dice la bendita palabra de nuestro Señor. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. En esta parte de nuestro estudio podemos encontrar cuál es el destino del creyente en Cristo. Aquello para lo cual ya fue separado por Dios, no por sus buenas obras que tienen su lugar, como el resultado de que hemos creído, sino por la gracia redentora de nuestro Señor. Vamos a ver tres aspectos de este destino del creyente. En primer lugar, el destino del creyente es recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos en 1 de Juan, capítulo 5, verso 13, el apóstol Juan escribe a los creyentes lo siguiente: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Los creyentes ya habían puesto su fe en el Hijo de Dios, y como resultado de esto, el texto nos dice que ya tienen vida eterna. No es que la iban a tener, sino que ya la tienen desde el mismo momento en que ellos decidieron poner su fe en Jesucristo. Es este punto de partida al cual el mismo Señor Jesucristo llamó nuevo nacimiento. Encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras, expresadas a un religioso de su tiempo, realmente fueron una real sorpresa para una persona que había vivido mucho tiempo confiando en su propia justicia como el medio para poder ganar la vida eterna. A él, el Señor Jesucristo, le señala el único camino para poder tener vida eterna. Dice en Juan 3:16, palabra del Señor Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra nos da cuenta que la única forma de poder tener vida eterna es nacer de nuevo, poniendo nuestra fe y confianza en el Hijo de Dios, quien me amó y murió por mí en la cruz del Calvario. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9 nos dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir salvación. El creyente en Cristo, que ya ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, sabe que ha sido rescatado de sufrir el castigo eterno para recibir la salvación. Amigo oyente, si aún todavía no has tenido la experiencia del nuevo nacimiento, habiendo puesto tu fe en Jesucristo, déjame decirte que aún no has escapado de sufrir el castigo eterno que nos señala esta palabra de Dios. Pero aún hay esperanza.
aún todavía tienes la oportunidad de poder rendir tu vida al Señor Jesucristo y poner tu fe en Él como tu único y suficiente Salvador. Él murió por ti para que tú no tengas que tener temor del día del Señor, cuando Él volverá por segunda vez como juez justo para juzgar a este mundo. Siguiendo con nuestro estudio, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 10 nos dice: Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Y esto nos trae al segundo aspecto del destino del creyente. En segundo lugar, el destino del creyente es vivir con Cristo. Ya sea que estemos vivos cuando Cristo venga o que hayamos muerto, igual estaremos con el Señor para siempre. Y ya hemos visto que si Dios nos concede el estar vivos cuando Cristo venga, nuestra actitud debe de ser de velar y orar, siempre alertas para que podamos estar firmes en la llegada de nuestro Salvador. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta es la actitud de un creyente que está convencido que su vida le pertenece al Señor, porque Él murió en la cruz del Calvario para comprarnos por un alto precio. Vivir con Cristo por toda la eternidad será asombroso. ¿Cómo será el cielo? Te reunirás con personas que amas, tendrás las recompensas que el Señor ha prometido, tendrás descanso. Lo más hermoso de todo es que podrás estar con Cristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo sin verlo, pero allí lo podremos ver y podremos estar con Él. Esto realmente opacará cualquier sufrimiento o prueba que tú hayas tenido durante la vida, porque el gozo de estar con tu Señor sobrepasará todo eso. Y mientras ese día llega, sigamos lo que dice la palabra de Dios, andando en la luz de Dios. Y como dice también Colosenses capítulo 1, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. La vida cristiana no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser estática. Vivamos para el Señor dando fruto y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. El tercer aspecto de este destino del creyente tiene que ver con la labor del creyente. Y esta labor la encontramos en el verso 11. Dice así: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Esta no es la labor de los pastores, de los líderes solamente. Es la labor de cada miembro, de cada creyente. Por eso dice: anímense y edifíquense unos a otros. ¿Te imaginas qué diferente sería que cada vez que nos congregamos en la casa del Señor, vayamos pensando no solamente en ser animados, sino también pensando a quién voy a animar el día de hoy, a quién voy a edificar el día de hoy? De seguro que muchos hermanos estarían cada vez más animados y más edificados, porque cada uno de nosotros haría esa labor. Esa labor es la que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. No esperemos solamente que nos animen, no esperemos que solamente otros nos edifiquen. Busquemos animarnos y edificarnos unos a otros. Y esto hasta la venida del Señor, en aquel día glorioso en que todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo seremos arrebatados a los cielos para estar
con el Señor para siempre. Sí, este es el destino de todo creyente. Nos volveremos a encontrar mañana para seguir con el estudio de 1 Tesalonicenses 5, aquí en Bendecidos en Cristo. Que el Señor les bendiga.